de hoy quiero que conversemos un poco sobre la respuesta que se dio desde el entorno educativo a estas vías que vimos con respecto a la pandemia del COVID-2019 y más especialmente en Latinoamérica. Antes de abordar, quisiera, pues bueno, obviamente presentarse. José Luis Mendoza, venezolano, abogado, profesor, y contarles un poco cómo llegué a este tema o a esta conversación que quiero tener el día de hoy con ustedes. Hace algún tiempo estuve haciendo mis estudios de posgrado y maestría y desde esa época empecé a tener esta inquietud o esta actividad académica de realizar investigaciones, realizar ponencias, realizar presentaciones. Y desde esa actividad académica, poco a poco fui analizando mi propia actividad, reflexionando sobre mi quehacer académico. Y pues bueno, obviamente desde esa mirada introspectiva también creé una actividad académica donde estudiaba, hablaba o analizaba el quehacer académico, sobre todo y vinculado especialmente con el mundo digital. Con el pasar de los tiempos, mi actividad académica o mi línea de investigación me gusta definirla como la intersección que ocurre entre el mundo legislativo, el mundo del derecho, porque soy abogado, el mundo educativo, porque mi devenir ha sido, evolucionó eventualmente en la educación, y lo digital. Entonces, en esta intersección que ocurre entre lo digital, lo educativo y lo legal o legislativo, ese punto es mi línea de investigación. Entonces, evidentemente, de alguna u otra manera, durante los últimos años he venido desarrollando clases, he venido desarrollando material, he venido con la creación, publicación con respecto a estos temas. Cuando la pandemia ocurre, que nos agarra, pues evidentemente a todos no preparados, se da la oportunidad de que desde distintos países, Chile, Venezuela, Perú, Ecuador, Colombia, me solicitan prepare o ayude a la preparación de muchos profesionales educativos, sobre todo a nivel universitario, que no están preparados para dar ese salto a la educación online o a la educación digital. Estamos hablando de profesionales, profesores universitarios que ya eran profesores en aula, que ya tenían cualquier cantidad de experiencia, años, pero que aún así no estaban preparados para dar el salto a la educación online. No hablemos de los alumnos, vamos a concentrarnos en esta conversación en los profesores, en el staff educativo. Entonces, durante este año, en el que recibí distintas llamadas, distintas oportunidades de trabajo, de cooperación, de colaboración, pude de primera mano ver y entrar en contacto con la realidad de estos profesores que en distintos países de Latinoamérica tenían más o menos la misma realidad. Y desde ese punto de partida es que quiero el día de hoy conversar con ustedes un poco sobre las impresiones que yo pude tener de primera mano y sobre quizás humildemente algunas sugerencias a dónde deberíamos caminar en este camino que nos toca recorrer juntos. Evidentemente, este material que les voy a compartir con ustedes está licenciado bajo licencias Creative Commons de atribución y compartir igual, así que siéntanse libres de disponerle en cualquier momento. ¿Qué entendemos por educación digital? De manera metodológica tenemos que partir por allí, ¿no? Vamos a definir un poco lo que vamos a conversar a continuación. Educación digital es la educación o el hecho educativo, como le gusta hablar a los estudiosos, el hecho educativo que se da a través de medios digitales. Es decir, hablamos de la misma educación que tradicionalmente venimos hablando, la educación como la transmisión del conocimiento entre individuos, solo que va a estar mediada de alguna forma por medios digitales. Y los medios digitales son aquellos donde se interviene a través de dispositivos, llámese software o hardware, digital o con fines informáticos. Esto quiere decir que si estamos presencialmente en la misma institución, en el mismo espacio, educador y educandos, o alumnos y maestros, o profesor, pero está mediando de alguna forma un dispositivo hardware, por decir algo, una computadora o un software, estamos hablando de una educación digital, a pesar de que estamos reunidos en el mismo espacio. Y lo que vamos a conversar sobre todo es cuando estamos hablando de educación a distancia, cuando estas personas no están en el mismo espacio, no convergen
al mismo tiempo y en el mismo lugar para que se dé a cabo el hecho educativo. Ahora que entendemos que es la educación digital, ¿dónde estábamos antes de que llegara el COVID? La educación tradicional es obviamente la que ocurre en el aula, donde al mismo momento y en el mismo espacio van a estar todos los alumnos que reciben de alguna forma la educación, ¿acordado? Y el maestro educador que da la educación o que acompaña a los alumnos en su proceso educativo. Ahora bien, esto obviamente trae de manera logística una serie de problemas que desde hace mucho tiempo se venía hablando que podíamos resolverlo a través de medios digitales. Por ejemplo, el problema básico de infraestructura. Requiere una infraestructura dedicada, una escuela, una universidad, unos salones de clase, vías de comunicación y transporte para llegar a este centro educativo, centros recreativos asociados, baños para poder alimentarse, donde poder tomar el transporte, etc. Toda una infraestructura para un hecho educativo, que no es poca cosa el hecho educativo, pero no siempre el Estado va a contar con los recursos para disponibilizar esta estructura física para el hecho educativo. Adicionalmente a eso, la sincronía, porque el maestro o el profesor está al mismo tiempo que todos sus alumnos. Es decir, tenemos que disponer de un horario en el cual los alumnos y el educador coinciden en tiempo y espacio. Entonces, vemos cómo se limita el hecho de que tengamos un educador fabricando contenido, dando clases, dando educación, solamente va a ser posible en el tiempo en que él coincida con los alumnos. Fuera de ese tiempo, ya la educación deja de darse. Entonces, la estructura, que en algunos países, bueno, se han propuesto algunos usos alternos, tener un grupo de día, un grupo de tarde, un grupo de noche, buscar diversos usos para poder sacar del provecho desde algún punto de vista quizás económico a esta estructura, pero ciertamente el gran problema viene por la necesidad de coexistir al mismo tiempo de manera sincrónica y en el mismo espacio tanto alumnos como maestros o profesores. Ahora, ¿qué? Todo esto es alrededor de un hecho educativo, digamos, offline, es decir, el hecho educativo que viene dándose más o menos de la misma forma en los últimos 200 años. La educación no ha tenido grandes avances o diferencias en la manera que se ha venido dando desde antes de la industrialización, ¿ya? Entonces, quizás sea el momento, y esto ya tiene mucho tiempo hablándose, obviamente no estoy inventando el agua tibia, quizás sea el momento de ir aplicando cambios para, de manera paulatina, estos cambios vayan generando, obviamente, cambios en la sociedad. Porque la educación viene a ser, desde hace mucho tiempo, la manera en que preparamos a los individuos para vivir en sociedad. La manera en que vamos a tallar, vamos a dar forma a ese individuo que queremos el día de mañana, sea un individuo provechoso para la sociedad, sea un individuo que se desarrolle felizmente pueda tener una vida satisfecha, plena en sociedad. Entonces, si no cambiamos la manera en que damos educación, quizás sea muy ambicioso pretender cambiar el individuo sin el cambio educativo precedente, necesario. Entonces, el otro aspecto que vamos a ver de cómo estábamos antes de la pandemia es que todas las herramientas que se hicieron tan populares, que se dispararon en uso durante la pandemia, ya existían previo a la pandemia. En la vacuna contra el COVID, todo lo anterior, todo lo que se popularizó, Zoom, teletrabajo, herramientas de trabajo desde casa, educación desde el hogar, herramientas de educación online, todo esto ya existía. Inclusive muchas personas, muchos educadores ya estaban formados en ello, solo que no se había dado el paso, quizás por un temor institucional, hacia el uso masivo de estas herramientas. Y estamos hablando de décadas. Tanto es así que algunos catedráticos dicen que hablar de las nuevas herramientas comunicacionales ya es algo que no es propio, porque no son nuevas. Ya dejaron de ser nuevas. Cuando ya estamos hablando de más de 20 años, 2 décadas de existencia de todas estas herramientas, no son nuevas. Entonces, importante destacar eso. Todas estas herramientas, todos estos entornos, todos estos sistemas, toda esta metodología ya existía
Hay personas que tienen años estudiándola, han habido generaciones estudiándola inclusive, solo que no se había masificado hasta la llegada de la pandemia. ¿Cómo reaccionamos ante la pandemia? Evidentemente el mundo se paralizó. El mundo de un momento a otro tuvo que afrontar algo que durante años también venían anunciando desde la ciencia ficción, las películas, las series, los libros, pero también desde la ciencia médica, al ver un mundo globalizado, la realidad cada vez más inminente de que una enfermedad fuera una pandemia global. Tuvimos que paralizarnos y por un momento parar todo y pensar cómo vamos a hacer, cómo vamos a reaccionar. La respuesta obvia en muchos aspectos para poder seguir llevando más o menos la vida que veníamos llevando antes fue los ambientes digitales. Mudar el trabajo al teletrabajo o al trabajo desde casa. Mudar la educación a la educación online o la educación desde casa. Como así otras muchas actividades. Hoy en día los conciertos los vemos por streaming. Hoy en día la recreación más que nunca es también a través de medios digitales. A pesar de que, bueno, ya vamos viendo cómo podemos ir retomando los espacios públicos nuevamente. Sin embargo, esta mudanza masiva a la casa trajo como consecuencia que un agobio por todas las personas. Un agobio porque pensamos que todo nos llevamos a la casa, como que la casa fuera un recurso ilimitado, donde el tiempo es ilimitado, donde tenemos una conexión ilimitada, donde tenemos una cantidad de atención inclusive ilimitada. Y quizás no fue la mejor manera de reaccionar, quizás no fue lo más adecuado, pero evidentemente fue la manera que tuvimos como sociedad, porque bueno, no tuvimos tiempo de prepararnos. O teniendo tiempo de prepararnos, como algunos podrán esgrimir, no lo hicimos adecuadamente, no nos preparamos adecuadamente. Pero lo importante destacar es que nuestra manera fue hacerlo todo como en una sola vertiente, vámonos todos para la casa, ya vimos todo digital a través de la casa, y que esa no fue seguramente la mejor decisión, pero que fue la que tomamos. Y el primer ejemplo que encontramos fue quién educa a los educadores. Evidentemente, sabemos que hay toda una estructura de preparar a las personas que nos van a educar, que van a llevar la educación, todo un proceso universitario, todo un proceso de formación constante que no termina ni siquiera con un título, que constantemente estas personas tienen que estar actualizándose y educándose, pero que es muy lento, porque bueno, son procesos universitarios, y no por ser solamente burocráticos, sino porque inclusive un cambio en el pensum no tiene un cambio inmediato, o no se puede medir de inmediato. Estos procesos educativos, estos procesos formadores, necesitan mucho tiempo para poder medir el impacto que tiene un cambio en el pensum. Muchas universidades, lastimosamente, no han incluido todavía, hoy, en el año 2021, después de casi 2 años de pandemia, dentro de su pensum, materias o material que sea sobre la digitalización de los procesos. Es decir, estamos pretendiendo como sociedad que los educadores supieran sobre educación online sin haberlos preparado en educación online. Estábamos pretendiendo y esperamos y demandamos de los educadores que supieran llevar a cabo un proceso educativo a través de medios online sin que ellos lo hubieran recibido en primer lugar. Entonces vemos cómo fue un poco injusto realmente para los educadores verse forzados a esto, y que quizás algunos pudieran tener las herramientas porque se han formado de manera autodidacta, o que, como yo, por una inclinación natural hacia el tema, fueron adquiriendo, fueron preparándose de manera autodidacta, de manera independiente, pero nunca recibieron realmente de manera formal dentro de su pensum una preparación o una educación para esto. Sencillamente, de la noche a la mañana se les exigió que supieran hacerlo. Entonces, preparar a los educadores es un proceso que toma años y tuvieron que hacerlo brevemente. Muchas universidades, y aquí fue donde muchas personas como yo entramos en juego, crearon rápidamente cursos veloces, intensivos, preparaciones intensivas para formar a estos educadores, al menos con las herramientas básicas, y que ellos salieran a dar la cara en esta emergencia un poco educativa que vimos durante la pandemia. Pero aquí vamos a ver que hay también, y entra en la realidad de brecha digital, especialmente en América Latina. La brecha digital lo que nos viene a decir es que no todos somos iguales o no estamos igualmente preparados para lo digital.
Sí, seguramente en un principio se pensó que las generaciones más jóvenes, por nacer envueltas en todo este fenómeno digital y que desde muy pequeños empezamos a tener contacto con dispositivos digitales a través de los juegos, a través de las redes sociales, se pensó que ellos eran estos niños privilegiados, esta generación privilegiada que iba a saber de manera intuitiva manejarse en entornos digitales. Esa teoría se desechó y hoy en día sabemos que a pesar de que tú puedas estar rodeado de tecnología, pero a pesar de que sea así, la tecnología igual tienen que enseñarte a utilizarla. Porque si no, el uso que tú le vas a dar, la llamada alfabetización digital, no es correcta, no es plena, no es adecuada. Solamente porque un niño tiene al alcance de la mano un teléfono, una tablet o un computador, va a saber investigar en Google, va a saber cuáles son los portales académicos donde puede conseguir información válida y adecuada, donde ir a buscar un material, cómo discernir cuál es un enlace correcto, sano, aprobado, validado, de uno que no, que puede llevarlo a un lugar equivocado, que puede llevar un virus, de lo más básico, un virus informático, lo puede llevar a una noticia falsa, lo puede llevar a un contenido malicioso. No es natural, no se va a dar de manera intuitiva, sola. Tiene que haber una formación, tiene que haber una preparación. Pero más allá de esa alfabetización digital, que se da tanto en educadores como en alumnos, también vamos a ver que hay, pues evidentemente, y en Latinoamérica esto tiene mucho peso, un tema de recursos, equipos y de conectividad. No todos tenemos los mismos equipos. Yo puedo tener quizás un teléfono, smartphone más económico que el que puede tener mi compañero, o inclusive el alumno tener uno mejor que tiene el profesor. Puedo tener 3, 4 dispositivos porque, bueno, soy una persona muy conectada, o puedo tener solamente una porque no soy tan conectada, y no tiene que ver necesariamente con edad. A veces puede tener que ver con el nivel de ingreso, con mi nivel societal, o con un complejo y muy grande cúmulo de factores que influyen en qué nivel de conectividad hay en mi vida diaria, en mi vida ordinaria. El internet que tengo es rápido o no es rápido, tengo internet en todos mis espacios, ya sea en mi casa, mi lugar de trabajo, mi lugar de estudio, la vía pública, tengo o no tengo internet, el costo de ese internet me es fácil cubrirlo o me es muy difícil, etcétera. Entonces, hay un gran cúmulo de factores que van a ver que en un mismo grupo de alumnos, por muy pequeño que este sea o por muy grande que este sea, vamos a encontrar infinidad de niveles de digitalización según cada individuo, según los padres hayan dado o no el acceso en casa, ya sea por un nivel económico, ya sea por un nivel cultural, ya sea por un nivel educativo. El alumno se haya formado o no, porque bueno, le interesa, no le interesa, tenemos temas religiosos, tenemos temas culturales. Entonces, esta brecha digital es muy compleja de abordar. Y por eso la respuesta que comentábamos hace poco, que tuvimos en la pandemia, que fue esta respuesta masiva de todo desde casa, quizás no fue la más adecuada, porque no todos estábamos igualmente preparados para asumir eso todo online desde casa. No todos teníamos este nivel de alfabetización digital, no solo los educadores que no lo han visto dentro de su educación formal, sino también los alumnos que nunca habían visto quizás un grupo de Telegram porque habían utilizado más WhatsApp, o no habían visto contenido educativo a través de YouTube porque solamente lo utilizan para música. Entonces, la brecha digital tomó una complejidad de maraña, de telaraña, cuando dijimos todo online, todo desde casa. Y vimos que no se trata solamente de un tema económico, que obviamente tiene un peso muy grande, pero no se trata solamente de un tema económico, no se trata solamente de un tema de infraestructura telecomunicacional, bueno, y insignes en redes sociales, donde pudimos ver alumnos que, estando en zonas retiradas, en zonas rurales, tenían dificultad de acceso y tenían que caminar grandes trayectos para llegar a un punto donde quizás la señal fuera lo suficientemente potente para poder conectarse y recibir el contenido. Y los maestros que no supieron, o los educadores que no supieron todavía cómo adecuarse a estos entornos, básicamente exigían condiciones que eran muy demandantes desde un nivel técnico, presencial, por cámara,
que no todo el mundo tiene los equipos, no todo el mundo tiene la conexión suficiente, y vimos cómo la brecha digital, nuevamente, cada vez se hizo más difícil o más presente, y muchos lograron, con el paso del tiempo, entenderla, adecuarse y superarla de manera correcta. El conocimiento quedó. La comprensión de esta crisor de realidades diferentes, distintas, en torno a lo digital, quedó. Y es un producto de una convivencia que tuvimos como sociedad y que debemos guardarlo, atesorarlo, para a partir de allí construir lo que debiera ser a partir de ahora, tanto la educación online como otras muchas realidades que van a seguir cada vez más siendo digitales. Pero nos dimos cuenta también, no solo de la brecha digital, sino de la falacia del tiempo infinito. Cuando somos trabajadores y trabajamos, valga la redundancia, en un horario, en una institución, en una empresa, sabemos o estábamos muy acostumbrados a que dentro de nuestras, digamos, 8 horas, como la mayoría de los países, de trabajo diario, teníamos que cumplir determinadas labores. Teníamos un horario claramente establecido. Cuando somos estudiantes, nos pasaba más o menos lo mismo. Teníamos, a excepción de los deberes, las tareas que nos enviaban a casa, sabíamos más o menos cuántas horas de clase podíamos tener cada día, cuántas horas íbamos a dedicarle a la actividad educativa, al traslado, ir y vuelta al centro educativo, etc. Pero cuando mandamos y acudimos a todo casa, todo vale, todo digital, se creó esta falacia del tiempo infinito, como que la persona, por estar en su casa, este receptor digital, por estar en su casa, ya se desvanecía esa barrera del tiempo, y yo ya no tenía que trabajar 8 horas, podía trabajar 10, quizás 12, porque me paraba a las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana, según mi rutina, y yo ya estaba en mi puesto de trabajo. Yo ya estaba activo para trabajar, dispuesto a trabajar. Y en vez de salir a las 5 o 6 de la tarde, cuando terminara la rutina de trabajo, como yo ya estaba en casa, seguía estando en mi puesto de trabajo, seguía estando disponible para trabajar. Lo mismo con los alumnos. Ya no tendríamos un receso, ya no teníamos recreo, porque el alumno siempre estaba dispuesto, el profesor dispuesto para hacer trabajo, para hacer eh, eh, recibir cualquier material que el educador le quisiera enviar. Y lo primero que fuimos testigos en el campo educativo es de la gran cantidad que se envió de tareas, el doble, en algunos casos el triple incluso, que lo que se enviaba en tiempos anteriores a la pandemia. Pareciera que quisimos de alguna u otra manera, hubo esta sensación general de que la educación online era más fácil, de que la educación online era una falta, era menos educación que la educación presencial, y que de alguna u otra forma quisimos compensar lo que sentimos que se perdía con más actividades, con más tareas, con más contenido, y que el alumno de alguna u otra manera sencillamente tenía esta capacidad infinita de recibir, de estudiar, de leer, de trabajar, de preparar todas las clases, como si él no tuviera, como antes entendíamos perfectamente, nos costó entender esto en tiempos digitales, otras clases, como si él no tuviera vida personal, como si él no tuviera problemas personales, como si él no tuviera otras obligaciones, como muchos alumnos seguramente a nivel universitario comparten educación con trabajo, etc. Entonces, esa falacia del tiempo infinito, que muchas personas sufrieron esa carga, tanto en el teletrabajo desde casa, que también aplicó y sufrió y castigó a los educadores, como a los alumnos con la educación online. Esa idea de que por estar desde el momento en que abrimos los ojos dispuestos, porque estábamos ya conectados, hasta altas horas de la noche, estábamos siempre constantemente recibiendo. Y evidentemente, durante los tiempos de pandemia, no teníamos la misma capacidad, valga decir esto. Obviamente un educador que de la noche a la mañana se ve obligado a dar clases online cuando nunca antes lo había pensado. Un alumno que de la noche a la mañana tiene que recibir este contenido. Además, en las noticias sabemos que fueron tiempos muy duros de recibir, de ver, de presenciar, momentos muy difíciles que atravesó la sociedad por la pandemia.
su estado psicológico no fue el mismo. Entonces, recibir todo esto, más allá de la agonía, fue en algunos casos incluso tortura realmente. Todo por no entender, en un primer momento, quizás hoy por hoy sí lo entendemos ya, todo por no entender que el tiempo no es infinito y que lo que debimos mudar fue sencillamente el lugar o el horario en que transcurrían las cosas. Que si yo tradicionalmente dedicaba 4, 5, 6 horas a mi hecho educativo, debiera dedicar las mismas horas cuando lo hago en casa. Y ese tiempo que quizás me estoy ahorrando en traslado, de manera logística, en prepararme, en ir de un punto A un punto B, pues es un tiempo que debió ser ganado para mí como individuo, no ganado para el derecho educativo. El derecho educativo debió durar o debería durar en tiempos presentes y futuros el mismo tiempo que dura cuando no es a través de medios online. No podemos exigir o sobrecargar al alumno por pensar que la educación online es más fácil. Más bien, todo lo contrario, se demostró que puede ser más difícil cuando no es bien entendida, cuando no es bien enfocada, porque el alumno recibe esta sobrecarga, el alumno recibe esta cantidad excesiva de trabajo y en contraposición, el maestro se siente en la obligación de mantener redes sociales con contenido que antes no lo hacía, de aplicar más evaluaciones que implican también más tiempo para corregirlas, de preparar planillas, de entregar notas que antes quizás no lo hacía. Y hay toda una sobrecarga en el sistema porque de alguna u otra manera se sintió que la educación online era más fácil y que estaba en falta. Ahora bien, estamos en tiempos donde poco a poco vemos la luz al final del túnel y pareciera que estamos superando ya la pandemia, por lo menos a nivel global. Ciertamente, lamentablemente, hay muchos países donde todavía la pandemia es una realidad muy dura, donde la mayoría de la población todavía no ha recibido vacunas. Pero como fenómeno global, como sociedad globalizada, hemos ido un poco superando la pandemia de nuevo con distintos ritmos, con distintas realidades, pero sí se puede ver al menos que hay un fin después de esto. Y empezamos a pensar, y empezamos a ver, y empezamos a escuchar de los espacios públicos qué es lo que quiere la sociedad, qué anhela la sociedad. Y algunos factores han expresado que desean sencillamente volver a lo que han denominado la normalidad, y es ese estadio que fue antes de la pandemia. Esto pareciera ser un error, pareciera porque desde otros aspectos, desde otros grupos de la sociedad, no solamente de educativo, inclusive de trabajadores, se han realizado encuestas, se han recogido datos, se está monitoreando constantemente y muchos grupos han manifestado que no quieren volver a esa llamada normalidad, entendiendo que tampoco podemos vivir en una condición pandémica por siempre, pero tampoco volver a esos tiempos donde hoy por hoy, ya habiendo superado, ya habiendo aprendido lo que hemos aprendido, estando donde estamos, sabemos y entendemos que no siempre tengo que moverme de un punto A un punto B para poder realizar mi vida educativa, ¿verdad? No siempre tengo que moverme de mi casa a una empresa para poder llevar a cabo mi labor en la gran mayoría de los aspectos. Obviamente hay trabajos que sí son 100% presenciales, pero muchos trabajadores sienten incluso hoy por hoy estrés, sienten agobio por ver a esa llamada normalidad, por pensar que tienen que volver a adaptarse nuevamente a ese entorno totalmente offline, donde todas las actividades son presenciales, sale de que ya aprendimos, de que ya sabemos y que ya superamos como sociedad, como colectivo, que hay muchas actividades que podemos hacer de manera online. Entonces, de alguna u otra forma, los estudiosos están pensando y están escribiendo que lo que debiera ocurrir una vez superada la pandemia, no lo hemos superado por completo, pero una vez que logremos pasar ese umbral, es una mixtura, es unir dos culturas, dos formas de ver las cosas, para que a partir de ahora podamos decir, podamos abordar no solamente el derecho educativo, sino también el teletrabajo. Y hablo mucho del teletrabajo porque para el educador, el derecho educativo es teletrabajo o es trabajo. Para esta persona que se gana la vida con el derecho educativo, ese es su trabajo. Entonces, es como una realidad un poco indisoluble
pensar la educación online como también el trabajo online. Desde este punto de vista, tenemos que abordar no solamente la educación como lo que ocurre en el aula, sino también la educación como hecho laboral para el educador y también la educación como hecho social para los alumnos o para los educandos. Porque esta realidad compleja, que es la educación, ya no se circunscribe a un aula, ya no se agota dentro de cuatro paredes. Ahora transcurre, como siempre quizás ha debido transcurrir, en un entorno más globalizado, en un entorno más amplio, donde yo puedo estar en mis redes sociales viendo un contenido recreativo y quizás me surge un contenido estoy en redes sociales viendo un contenido recreativo y quizás me surja un contenido educativo porque, bueno, sigo determinadas cuentas, determinadas personas, determinados etiquetas o hashtags que me llevan a contenido educativo a pesar de que yo en este momento no me estoy educando. Se circunscribe específicamente a unas horas del día. Puedo estar viendo videos en YouTube, mi música, mi contenido recreativo, y de repente me aparece un video educativo del tema que estoy tratando, del tema que estoy investigando, porque ya he incorporado a mi rutina diaria, a mis entornos digitales, el hecho educativo. Entonces va rompiendo un poco esos horarios muy estrictos. Sin embargo, nuevamente tenemos que rescatar el hecho de que no podemos sobrecargar por eso al alumno. El alumno no solamente es un alumno, es un individuo, es un ser humano que tiene otras responsabilidades, tiene otras esferas en su vida personal e individual. Pero vamos viendo cómo se rompen un poco esas barreras donde tú te sentabas en un pupitre y durante la siguiente hora eres un alumno. No eres más nada que un alumno. No dejabas de ser trabajador, tenés trabajo medio tiempo, dejabas de ser quizás hijo, quizás de ser padre, quizás de ser hermano, y eras un alumno que recibías educación. Esos parámetros, esos paradigmas se rompen totalmente dentro de la educación online y vamos a ir invadiendo o vamos a ir ganando espacio dentro de la vida de este alumno a lo largo del día, a lo largo de sus redes sociales, a lo largo de su contenido online que puede recibir a través de distintos medios, y él decide, y el alumno se vuelve entonces autónomo, se vuelve una persona independiente, con la capacidad de decidir esas 4 horas que va a seguir dedicando quizás al derecho educativo diario, 4, 6, 7 horas diarias, ¿en qué momento la distribuye? Voy a consumir una primera hora cuando me levanto en la mañana, antes de desayunar, en vez de ir al gimnasio, o la voy a consumir después de hacer mi rutina de ejercicio, o la voy a consumir en vez de ver un programa en televisión, etcétera. Él se vuelve administrador de su propio tiempo y ya no es sencillamente un sujeto pasivo que recibe un contenido de una manera dada. Porque lo otro que vimos, que presenciamos a través de la educación online post pandemia o durante la pandemia, es la gran capacidad de medios, de vías de comunicación que pueden existir entre un educador y un educando, entre un profesor, un maestro y un alumno. Ya no es solamente de manera verbal, ya no es solamente la típica trillada y aburrida conversación o clase magistral como esta que le estoy dando a ustedes, sino también vimos y aprendimos como sociedad que existen múltiples maneras, múltiples formatos. Puedo recibir educación a través del contenido en redes sociales, puedo recibir educación a través del contenido digital, llámese un libro digital, un documento, un video, audio. Y además, por supuesto, reforzar ese contenido a través de una clase en vivo con mi profesor, con mi profesora, donde enriquezco el material y enriquezco mi comprensión del fenómeno del estudio que estoy llevando a cabo. Entonces, esto nos permite que el alumno tenga esa capacidad de determinar cuál es el contenido que a él mejor le va, el que es más provechoso, si va a ser a través de audio, si va a ser a través de video, si va a ser a través de texto que va a leer. Y si ese texto lo va a leer 1 hora en la mañana, 1 hora en la tarde, mientras se traslada a un puesto de trabajo, en el transporte público. Entonces, toda esta potencialidad que tenía la educación online, que durante años la hemos venido hablando, toda esta capacidad que es no obligar al mismo tiempo y en el mismo espacio al alumno y al maestro estar, compartir el mismo espacio, el mismo lugar, sino que ya no necesitamos esa misma estructura, aunque necesitamos otras, obviamente, necesitamos conectividad, necesitamos equipos,
pero ya no la misma estructura. Entonces, toda esa potencialidad de la educación online tenemos que aprovecharla, tenemos que sacarle provecho, como lo hemos hecho en los últimos tiempos durante la pandemia, pero no podemos permitir que se pierda después de la pandemia. Una vez superada la pandemia, ¿qué debemos hacer? Pues rescatar lo mejor quizás de ambos sistemas, del sistema online y también del sistema presencial, porque evidentemente somos seres humanos y si echamos en falta y si nos hace falta y si necesitamos volver a encontrarnos físicamente, volver a los espacios públicos, volver a estrechar la mano de mi compañero, llámese de trabajo, de estudio, volver a estar con grupos más allá de mi entorno familiar e inclusive de mi familia ampliada. Entonces sí necesitamos un poco o mucho de esa normalidad que perdimos, pero no es volver por completo y absolutamente a ese sistema o ese paradigma pre-pandemia. No podemos perder todo lo que avanzamos, no podemos perder todo eso que hemos aprendido como sociedad. Inclusive desde el punto de vista también, nuevamente, del trabajo, no podemos perder toda esa educación, toda esa formación que de manera apurada recibieron los educadores y que ahora seguramente muchísimos son destacados educadores online y han tenido la capacidad y lo siguen haciendo y se siguen preparando y lo siguen aprendiendo y lo siguen llevando a cabo, de adaptar todo ese contenido que tenían en, digamos, de manera analógica un poco, en libros físicos, en guías típicas de las universidades, copias, fotocopiadas. Toda esa cantidad de clases que daban verbalmente una y otra vez y otra vez y otra vez la misma clase, aprendimos y aprendieron que ahora pueden grabar esas clases y tenerla en YouTube y mandar el video a YouTube y ya no basarse y quedarse en la repetición monótona del mismo contenido, sino construir a partir de un contenido que ya está ahí capitalizado de manera digital. Si el alumno ve ese contenido, esa clase, en manera video, por ejemplo, en YouTube, obviamente ya no tengo yo que repetir la misma clase de manera mecánica como cada semestre, como cada año, como cada trimestre, sino que puedo construir a partir de él y reunirme con un grupo de alumnos que ya recibieron ese contenido y que pueden tener preguntas, pueden tener aportes y que podemos tener un más provechoso encuentro educativo. Entonces, es aprovechar estos educadores que ya se formaron, a pesar de que sigue haciendo falta incorporar formalmente en los pensum de las universidades que forman a los educadores, hace falta, como en todas las profesiones, hace falta incluir materias de do digital que preparen a estas personas en lo que es digital, en cómo hacer curaduría del contenido, en cómo licenciar el contenido, entender lo que es el derecho del autor como muy básico dentro del aspecto digital de manejo de contenido, la adaptabilidad de ese contenido que ellos ya vienen manejando a lo digital, de dónde buscar nuevo contenido digital, cómo aprovecharlo, cómo combinarlo, cómo crear nuevo contenido. Entonces, estos educadores que se formaron atropelladamente, pero que se formaron, que aprendieron a los golpes a hacer esto, no podemos pedirle que el día de mañana olviden todo lo que aprendieron y que sencillamente se retrotraigan a ese momento en el que no sabían cómo hacerlo y sigamos volviendo tradicionalmente. Tenemos que tener lo mejor de los dos sistemas. Tenemos que aprender y crear un nuevo sistema. Porque de alguna u otra manera, como sociedad, como colectivo, tenemos que parar otra vez un momento y pensar. Una mejor educación nos va a permitir crear una mejor sociedad. La educación, nuevamente, para mí, es uno de los hechos más generosos que puede tener el ser humano. Entregar conocimiento, el conocimiento que tengo. No porque los otros sujetos son sujetos pasivos que se lo recibe, no. Entregar conocimiento porque es lo único que quizás te poseo y es mío. Es algo que se agota, aquel adagio de que la experiencia no sirve para nada porque no la puedo transmitir. Para mí es una gran mentira. Yo pienso que sí podemos transmitir la experiencia, solo que la transmitimos a través del conocimiento. La transmitimos como conocimiento, la transmitimos como educación o a través de la educación. Entrego lo que yo tengo, que es un conocimiento. Y bueno, obviamente, los educadores que se forman en esto tienen la capacidad, las herramientas de verificar o validar que eso que yo estoy entregando llegue a las mejores formas, que este conocimiento que yo estoy entregando llegue adecuadamente y sea un conocimiento correcto y sea el conocimiento oportuno, que quizás dentro del
el proceso formativo esa persona o ese alumno necesita en ese momento. Pero más allá de todo lo que sería la formación formal de programas educativos, debemos entender que si seguimos educando a las personas de la misma manera en que lo hemos hecho, vamos a seguir reproduciendo las mismas sociedades que hemos tenido. Como siempre, te dejo por acá mis coordenadas para que podamos seguir conversando. Esto es solamente una conversación que tiene algún tiempo, como ya les conté al principio, llevándose a cabo en distintos espacios con distintas personas y que yo voy a seguir llevando a cabo y que me gustaría que me acompañaran. Me gustaría recibir sus comentarios, sus dudas. Y si bien es cierto, clase magistral, un poco anticuado, pero es el formato que conseguimos, pero seguramente lo podemos complementar con muchas interacciones que vamos a tener, no solamente acá en el Summit de Creative Commons, no solamente en este momento, en este año, sino en los sucesivos. Muchas gracias por acompañarme hasta acá y espero saber de ustedes.